Bien, ahí ya estamos grabando. Les damos nuevamente la bienvenida a todos. Buenas Gracias por tardes. acompañarnos. Hola Hilda, les damos las gracias por acompañarnos nuevamente, por volverle a decir que sí a la palabra un día más. Y hoy nos está acompañando y nos va a acompañar el padre Patricio Chepareborda. Él es formador del Seminario de Buenos Aires y acompaña la animación bíblica de la pastoral, así que estamos muy contentos de recibirte hoy para ver la esperanza en Pablo y compartir este ratito juntos junto a la palabra. Así que gracias nuevamente por aceptar la invitación. Por Ahora sí. favor, un gusto. Bueno, hacemos una oración y comenzamos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner en manos de María, la mujer de la palabra, de la esperanza, ¿sí? Este encuentro y que todos estos encuentros que estuvieron teniendo a lo largo de esta semana nos ayuden a poder fortalecer nuestra esperanza, seguir creciendo no solo en lo que conocemos de la esperanza y de la Biblia, sino ensanchar nuestro corazón para que Dios habite y podamos llevarlo a todos lados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Esperanza, ruega por nosotros. Bueno, como decía Vanessa, la idea del día de hoy, sé que estuvieron viendo la esperanza en el Antiguo, en el Nuevo, a nivel de la Biblia en general, han tenido grandes expositores. Acá este humilde servidor tratará de mostrarles algo de la esperanza en Pablo, ¿sí? Mi tesis en Biblia fue acerca de Pablo, nada que ver con la esperanza, era la carta a los Gálatas, la carta de la libertad, así que estuve chusmeando algunos artículos, algunas cosas sobre la esperanza, se los presento al final de la presentación, las fuentes que utilicé para esta charlita, pero mi idea era, y intentaré, que no sea algo tan solo teórico, sino que podamos también profundizar desde nuestra propia experiencia en el día a día y como iglesia, ¿sí? Les voy compartiendo. Hagamos lo siguiente, yo voy a intentar dejar los últimos 15 minutos, 10 minutos como suelen hacer para las preguntas. Si hubiese alguna pregunta así que es incontenible, me avisan sin ningún problema. Si no, yo voy exponiendo, van anotando y después vamos preguntando. Con total humildad, si hay algo que no sepa, insisto, no soy un erudito en la esperanza ni en la Biblia, les diré no lo sé y bueno, les quedará para la animación bíblica de Morón la investigación del tema o me pasan su mail y después les mando alguna respuesta. Bueno, voy compartiendo. Si hago alguna macana tecnológica, me avisan. A ver, pero lo intentamos ensayar recién y lo logramos. Así que creo, vamos a compartir toda la pantalla. Ahí tenemos, ¿sí? Entiendo que en un ratito, si no lo están viendo ya, en un ratito lo van a ver porque tiene un cierto delay. Bien, la esperanza en Pablo y por qué esos pincelitos ahí o el subtítulo de pinceladas, porque es en base a estos artículos que leí algunas notas, no pretende ser una presentación sistemática sobre la esperanza paulina y agotar el tema. Tenemos una horita, la idea es simplemente algunas pinceladas y que nos sirva para nuestra vida en el día a día. Bien. Acá algo que justo leía, yo voy leyendo varias cosas a la vez, entre el ser formador del seminario, preparar esta charla, otras charlas de otras cuestiones y las clases, voy abriendo, a veces tengo 5 o 6 libros abiertos a la vez y copio y pego y todo nos sirve. Este Enzo Bianchi es Presbíteros, el arte de servir el pan y la palabra, ¿sí? Es sobre cómo celebrar la Eucaristía y la dimensión bíblica en la formación sacerdotal. Nada que ver con esta charla, pero justamente este parrafito me venía como anillo al dedo. Lo leí justamente esta semana, estuve en Salta, en el Señor del Milagro y la Virgen del Milagro, acabo de llegar ayer,
con los seminaristas más grandes. Así que leo el párrafo y después lo pongo en duda también el párrafo desde la experiencia salteña. Dice Enzo Bianchi. A este respecto, antes de denunciar el silencio que guarda actualmente la predicación sobre temas como la muerte, el juicio final, la vida eterna y el reino, hay que subrayar la escasa esperanza de que adolece hoy toda la iglesia. No es de hace tanto tiempo este libro, ¿sí? Nos falta esperanza porque no somos como el padre de los creyentes, Abraham, que esperó contra toda esperanza, ni somos como Moisés, que permaneció firme como si viera al invisible. Resulta significativo que la encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, la famosa Spe Salvi, haya sido acogida con silencio e indiferencia. Evidentemente que esto depende de los lugares y cada uno podrá adherir más o menos, ¿sí? Es una mirada de este monje, de Enzo Bianchi. Yo frente a la experiencia del milagro en Salta era una cosa, no sé si alguno lo siguió por las noticias o no lo siguió por las noticias, era una guarangada la cantidad de gente, la fe de esa gente. Peregrinamos 2 días y era rezar todo el santo día. Acá ahora se nos viene la peregrinación a Luján, a veces vamos y no rezamos ni una decena del rosario en toda la peregrinación. Estos rezaban el rosario, cada tramo rezaban un rosario entero. Todas las canciones, hubo 2 canciones paganas que cantamos, que obviamente las cantamos los porteños. Una la canté yo, que era El barco en el fondo de la mar, y otro era la de la chivita, sal de ahí, chivita, chivita. Todo lo demás, canciones carismáticas, religiosas, fascinantes. Ya vamos a ver en una de las últimas diapositivas cómo la fe, la esperanza y la caridad van unidas. Bueno, evidentemente la fe del pueblo salteño y la fe de tantos peregrinos me permito poner en duda, al menos como algo taxativo, este párrafo. Sin embargo, bueno, es cierto que tal vez la encíclica, la Spe Salvi, no es de las más renombradas, eso es cierto, y que a veces nuestras prédicas, y hablo de nuestras como sacerdotes, adolecen, como dice el autor, de esperanza y de una mirada escatológica, ¿sí? De poder poner la mirada en el más allá, y justamente la muerte, el juicio final, los novísimos que se llaman, ¿sí? A veces no están tan presentes en nuestras predicaciones. Eso, ahora estoy cursando, además de Biblia, ahora estoy estudiando teología fundamental y justo estoy cursando escatología. Y bueno, y algo que se ve es como la renovación desde el Concilio Vaticano II y posterior también, la renovación de la escatología. Sin embargo, todavía nos faltan varias vueltas de tuerca, ¿sí? A veces nos falta, no para encontrar el pecado en todos lados, no para hablar de muerte en todos lados y del juicio final, a veces también se peca del otro extremo, pero hay un silencio sobre la esperanza. A veces hablamos más de política y del precio de las góndolas que de la esperanza, ¿no? Exagero un poquitito, pero bueno, no nos vendría mal renovar y que este año de la esperanza nos ayude a renovar un poquito este asunto y desde la Biblia, ya que estamos haciendo esta semana bíblica. La esperanza paulina, ¿sí? La esperanza personal de Pablo. Acá vamos a ver como varias pinceladas de lo que va a estar recorriendo toda la charla. La esperanza personal de Pablo es finalmente un ejemplo admirable. Se despliega en su alma con extremada intensidad. Vean, en rojo está un poquito lo que voy a ir retomando a lo largo de la charla. Gime por no estar todavía colmada. ¿Sí? Si alguien dice, bueno, yo tengo la esperanza colmada, bueno, está en el cielo. ¿Sí? La esperanza colmada en esta vida no la vamos a tener. Se regocija con el pensamiento del porvenir que espera, si hay algo que anhelamos y que seguimos esperando, de ahí está esperanza y, y ahí está como el vaso mitad lleno y mitad vacío, ¿sí? Se gustamos algo, pero todavía nos falta, no estamos saciados. A la luz
las más legítimas esperanzas humanas pierden todo su valor a su luz, ¿sí? A la luz de la esperanza escatológica, de lo que esperamos el día de mañana, las esperanzas humanas se transforman en un gris. ¿Bien? Apoyándose solo en la gracia de Dios y no en las obras, anima sin embargo con su dinamismo la carrera y el combate. Estas dos imágenes, dinamismo, carrera, combate, esa justamente dinámica que hay detrás de las imágenes de la carrera y del combate, las retomamos después. Pero sabe que su recompensa es Cristo mismo, ¿sí? No es el resultado de algo más, no es Cristo en vías a otra cosa, sino que Cristo mismo es nuestra esperanza. Esto va a ser como la piedra angular de esta charla. El apóstol no guarda ya su felicidad personal, sino sencillamente a alguien a quien ama. Bien, esto está tomado del diccionario bíblico de León Dufour. Y acá no es una esperanza ingenua, esto me fascina, ¿sí? De Pablo, yo a veces con las imágenes juego un poquito, con las imágenes para distraer, pero vamos, esta cita me encanta, me encanta la crudeza de Pablo. Pablo no da mucha vuelta, a mí no me gusta dar mucha vuelta, así que me fascina Pablo, es 100% concreto. Vamos a esta cita de la primera carta a los Corintios y presten atención a los subrayados. Él es donde se gloría falsamente, ¿sí? Son ministros de Cristo, él está polemizando contra otros. Son ministros de Cristo, vuelvo a hablar como un necio, ¿sí? Él dice, todo esto lo voy a decir como si fuese un necio. Yo lo soy más que ellos, se está comparando contra estos, contra quien está argumentando. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos. Con los 39 golpes no podían llegar a 40, por eso eran los 39. 3 veces fui flagelado. Una vez fui apedreado, ahí me faltó el subrayado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, como si no nos alcanzara con lo que enumeró, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias, el cuidado cotidiano, los desvelos cotidianos por tantas iglesias. A veces yo ahora ya no soy párroco, estoy de formador, pero a veces el ser párroco, el llegar a fin de mes, el pagar las cuentas, las obras en las que uno se engancha, los despelotes de fulano y mengano, te quitan el sueño. Bueno, San Pablo tenía unos buenos desvelos, ¿sí? El cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Si hay que gloriarse en algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Uno puede decir, ¿y dónde está la esperanza en este texto? La esperanza no está en este texto, pero la esperanza va a venir en varios textos y el Pablo que habla es el mismo, ¿sí? A veces pensamos y a veces uno habla con cristianos que parece que están flotando en Saturno, que uno le dice aterriza un poquito los pies porque estás en Saturno, hermano. No, el Evangelio no vuela en Saturno, ¿sí? ¿Hay preocupaciones? Claro que sí. ¿Hay desvelos? Claro que sí. A veces la fe no es estar levitando en una capilla y diría que el 99,9% no lo es. Y acá Pablito lo deja sin lugar a dudas en su enumeración y me di cuenta que me faltaron 3 millones de subrayados. Peligros, 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 hambre, frío, desnudez, naufragio, desvelos, golpe, flagelo, azotado. Bueno, uno termina diciendo, no sé si quiero ser cristiano así.
Sin embargo, Pablo no pierde la esperanza, ¿sí? Insisto, porque yo exagero, mi género literario es la exageración, pero digo, a veces nos pasa de hablar con cristianos que uno diría, bueno, me parece que te estás olvidando de una parte de la vida. La esperanza cristiana no es no ser realista, ¿sí? Y en esto Pablo lo deja clarísimo. El pobre Pablo padeció 3 millones de cosas y no vivía flotando, ¿eh? Tenía los pies bien anclados en la tierra. Que después de esta semana de esperanza y después de este año de peregrinos de esperanza, no pensemos que no hay cuestiones que nos preocupen, ¿sí? Yo siempre pongo una imagen de un dentista, alguna vez me dijo sobre el bruxismo, dice, no, porque el bruxismo yo me doy cuenta, los budistas, los judíos, los católicos, los cristianos, todos tienen bruxismo. Yo le dije, mirá, ser cristiano no solo no te quita el estrés, sino que te da bastante más estrés, o estrés. Ojalá uno pudiera no preocuparse y vivir como si fuese en un all inclusive. Eso no es cristianismo, te tenés que preocupar por vos, te tenés que preocupar por tu prójimo, te tenés que preocupar por los que ni conoces y te tenés que preocupar por todo el mundo. Digo, evidentemente la esperanza cristiana es una esperanza encarnada en medio de un mundo donde las tribulaciones, pasando a esta diapositiva, las preocupaciones, el hambre, la sed, todo lo demás, nos afecta. ¿Sí? Vamos con esta diapositiva. Más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, es Pablo el que está hablando en la carta a los romanos, ¿sí? Porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. Se ve como las tribulaciones y esas preocupaciones de las que hablábamos recién, todo esto que enumera Pablo, es lo que va a generar a la larga en su persona y en su vida una esperanza verdadera, una esperanza que pasó por el crisol de las tribulaciones. En esto, insisto, Pablo 100% realista y nos invita justamente a que nuestra esperanza haya pasado por la tribulación. A veces vivimos también, más allá de lo que decía recién, personas que al primer temblequeo ya perdieron la fe. Y vos decís, pero hermano, la fe no es una fe en colchón de agua, no es que porque estoy rodeado de algodones es que tengo fe, porque tu vida, Dios no te promete estar rodeado de algodones. De hecho, bueno, acá no se ve en la cámara, pero la cruz es materia obligada. Seguir a Cristo sin cruz está siguiendo otro Cristo, porque es parte esencial del anuncio del querigma. No podemos sacar la cruz. Predicamos un Cristo y Cristo crucificado, va a decir el mismo Pablo. Escándalo y necedad. Escándalo para los judíos y necedad para los griegos, pero predicamos un Cristo crucificado. Entonces, si no aprendemos a pasar por las tribulaciones y que las tribulaciones sean un crisol, una fortaleza para fortalecer la esperanza, hay algo que está fallando, ¿sí? Después, obviamente, la experiencia humana, hay que pasarlas, hay que buscar ayuda, hay que rezar y ponerse a rodillas frente al Santísimo y hay que morder fuerte y atravesar ese fuego, ¿no? Pero las tribulaciones son parte de este crisol. Son precisamente las tribulaciones, esto es un artículo de Ferrara, un teólogo que falleció, profesor acá de la Universidad Católica muchos años, un monstruito de la teología, ¿sí? Son precisamente las tribulaciones las que van perfilando los rasgos distintivos de la esperanza cristiana. Una vulgar esperanza o ilusión humana puede ser frustrada, llevada al fracaso. No sucede lo mismo con la esperanza cristiana. Por una paradoja, ella sale cada vez más nítida, más aquilatada del crisol de las tribulaciones, que coincide con lo que veíamos 2 diapositivas. Las legítimas esperanzas humanas pierden su valor frente a la esperanza de Cristo, porque la esperanza de Cristo implica esta cruz e implica el fuego de la prueba, ¿sí? Entonces en esto una vulgar esperanza o ilusión humana puede ser frustrada o llevada al fracaso. No sucede lo mismo con la esperanza cristiana, justamente porque está fortalecida en el crisol de estas tribulaciones, ¿sí?
Entonces en esto como bajada, después hago en una última diapositiva un poquito las bajadas pastorales, pero las voy desparramando, ¿sí? Qué lindo que cuando estamos pasando por un momento de sismo, de terremoto, de pruebas, por así decirlo, qué lindo que podamos hurgar y buscar esa esperanza para fortalecerla. En esto, la palabra de Dios por todos lados. Ya vieron Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los 40 años en el desierto, el poder volver a renovar la alianza y ser fiel a eso. Pedro, no tengo idea que vieron porque estaba en Salta, pero digo, Pedro con las negaciones y después Jesús preguntándole, ¿me amas más que estos? Bueno, qué lindo que podamos ser humildes en el momento de las tribulaciones y realmente aferrarnos a Jesús y que Él fortalezca nuestra esperanza. ¿Sí? Aguarden que yo veo todo cortado ahí. Tengo que ir moviendo las caritas de ustedes para poder ver la presentación. La esperanza anclada en Cristo. Esto es lo que les decía que iba a ser la piedra angular. Van a ver varias diapositivas sobre esta idea, ¿sí? Ya sea en Romanos, en Gálatas, va a aparecer hasta en la sopa que Cristo es la piedra angular, ¿sí? Esto Pablo lo va a tener por todos lados. Ni muerte ni vida, ni ángeles, esta cita es para tocar el cielo con las manos, ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengo idea qué traducción agarré ahí, pero bueno, búsquenla en el libro del pueblo de Dios. Es fascinante. Nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta cita yo la llevo siempre guardada en el corazón y en el confesionario una y otra vez. A veces cuando uno va relatando, va escuchando, mejor dicho, de este lado del confesionario, tantas pruebas, tantos pesares, tantas tristezas. Qué lindo reconocer que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y eso verdaderamente da esperanza. Insisto, no como una frase de éter que nos hace volar en lo más místico, sino como una frase anclada verdaderamente en Jesucristo. Él nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. ¿Sí? De Gálatas, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esta es para mí también, acá me sale la parte paulina. Gracias a esta cita yo elegí mi tesis de maestría, gira en torno a esta perícopa, este extracto de la Biblia, ¿sí? Pablo anuncia un Cristo que vive personalmente, me amó y se entregó por mí. A veces, más allá, apoyo a Alicia que quería hacer los cursos y meterse en los evangelios, Job también, y el resto hágalos, está buenísimo, pero todos estos cursos nos tienen que ayudar a un encuentro personal con Cristo. No es erudición y meter libros en la cabeza, nos ayuda, pero meter libros en la cabeza para que Cristo llegue al corazón. Meter libros en la cabeza para meter citas nomás no nos sirve de nada. Meter libros en la cabeza para conocer más y mejor la persona de Jesús y el evangelio que anunciamos, alabado sea Jesucristo. A eso vamos. Pablo, la esperanza que anuncia es por la experiencia de un amor personal. Me amó y se entregó por mí. No son palabras nomás, sino que es una experiencia de conversión que le dio vuelta a la vida. ¿Sí? Y ahí tienen después Salvi para contradecir al monje Enzo Bianchi del comienzo. Y para contradecir o para seguirle el juego y poder conocer un poquito más la encíclica. En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza. Esta frase es, ¡boom!, una bomba nuclear, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos visto en las otras dos diapositivas. Las esperanzas humanas se evaporan, ¿sí? Si no están ancladas en Cristo y si son solo esperanzas humanas, en cuanto llegó el tsunami, se fue todo a Saturno. Saturno va a ser el más citado en esta charla.
Tengo que conseguir otro planeta, Plutón. Pero digo, en eso realmente las esperanzas humanas no nos alcanzan. Si no están ancladas en Cristo, eh, del polvo venimos y al polvo vamos. Es todo tierra que se lo lleva el viento, ¿sí? Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida, la verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones. Solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida, ¿sí? Nuevamente lo mismo de antes y ahora vamos a lo mismo. La idea central de esta charla, la esperanza de Pablo y la esperanza cristiana está anclada en una persona. Voy a citar a continuación. Deus Caritas es uno, ¿sí? No creemos en un conjunto de doctrinas, en una filosofía, en una enciclopedia. Creemos en una persona y en un acontecimiento. Este que me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo. ¿Sí? La esperanza paulina, esperanza del salmista. ¿Sí? Pablo se está anclado, por así decirlo, en la experiencia de los salmos. Y la experiencia de los salmos justamente hablan de una esperanza en Dios, en Yahvé. El uso que hace Pablo nos muestra que el apóstol ha tomado este vocabulario, la esperanza como palabra, no tanto del griego clásico cuanto de la versión griega del Antiguo Testamento, ¿sí? La esperanza del salmista queda caracterizada por la experiencia de Dios que tienen los pobres de Israel, ¿eh? Los anahuim, los pobres de Israel, van a tener su esperanza en la persona de Dios, en la persona de Yahvé. Mientras que la esperanza helénica se apoya en el hombre, lo mismo que antes, es decir, en sus ilusiones, en sus proyectos, espero tener una casa nueva, espero cambiar el auto, espero el bono de Navidad, espero el aguinaldo, qué sé yo, cada uno proyecte lo que tenga ganas, espero los descuentos de Pharmacity, ¿sí? Lo que quieran. En sus ilusiones o en sus proyectos, la esperanza del salmista se apoya en Dios, es decir, en su nombre, en su amor, en su palabra o promesa. Cuando todo parece vacilar, la esperanza del salmista apela al amor, a la promesa de Yahvé. Bien, insisto, no estuve en las charlas pasadas, pero ustedes vieron algo de esta esperanza del Antiguo Testamento. Calculo que algo de esto, al menos al pasar, pudieron ver. El pueblo de Israel espera en Dios. Los salmos constantemente, los profetas también cada dos por tres, cuando el pueblo de Israel se va un poquito a la banquina y pisa la banquina o directamente pasa la banquina y se va a los cuernos, los profetas van a tirarles las orejas al pueblo de Israel y decir, muchachos, la esperanza tenía que estar en Dios. ¿Eh? En eso la experiencia, voy improvisando, pero me vienen imágenes a la cabeza. La experiencia del pobre David, ese pibito que va a pelear contra Goliat y le ponen la armadura del rey, el pobre tipo no se puede ni mover y dice, sáqueme esto que yo de esto no sé nada, déjeme confiar en Dios, en ese Dios que me protegió de las garras del león y de las fauces del oso, me va a liberar de este filisteo incircunciso, va a decir el rey David, el que todavía no era el rey David, era un pobre pastor, va a combatir y termina ganando. ¿Pero por qué? ¿Por la armadura? No. ¿Por la espada? No. ¿Por la honda que tenía con dos piedritas? No. Va a terminar ganando porque espera en el mismo Dios, espera y confía en el mismo Dios que lo salvó tantas veces en su vida, ¿sí? Y el pueblo de Israel una y otra vez va a tener que volver a poner foco en este Dios del que se va a olvidar y va a terminar poniendo esperanzas en otras cosas. En esto no es casualidad, digo, y acá estoy improvisando con el mismo encuentro. Ferrá habla de esta esperanza humana que se evapora. La Espesalvi habla de esta esperanza que se evapora y León Dufour en la primera diapositiva que les puse habla de esta esperanza humana
que no alcanza. Bueno, evidentemente nuestra esperanza, la esperanza cristiana, la esperanza que se ancla en Cristo, no se evapora, es una esperanza que no pasa. ¿Por qué? Porque está anclada en Dios y en esta experiencia del pueblo de Israel en un Dios que es fiel, como vamos a ver en esta diapositiva, ¿sí? Justamente la fidelidad de Dios es la que nos ayuda a no perder esa esperanza. Abro un paréntesis, yo en esta charla, si bien es la esperanza en Pablo, agarro, por las dudas que tengamos aquí biblistas eximios, agarro los textos paulinos y de tradición paulina. Van a ver hebreos, van a ver mucho efesios, van a ver textos que no son paulinos auténticos, sino de tradición paulina. ¿Sí? ¿Puede el Señor rechazar para siempre? ¿Puede el Señor, sí, rechazar para siempre? ¿Ya no volverá a mostrarse favorable? Estoy citando el Salmo 77. ¿Se habrá agotado para siempre su amor? ¿Habrá caducado eternamente su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de su clemencia? ¿O en su enojo habrá contenido su compasión? Entonces dije, y este es mi dolor. Vean que está, el salmista es un tipo que está como despotricando contra Dios. ¿Dónde está Dios? Frente a todo lo que me está pasando, frente a aquellas tribulaciones, frente a aquellas pruebas, frente a aquella experiencia de dolor. La pregunta que está haciendo, ¿será que Dios me abandonó? Y acá va a responderse a él mismo. Entonces dije, y este es mi dolor. ¿Cómo ha cambiado la derecha el Altísimo? Su dolor es haber pensado que Dios lo había abandonado, que Dios le había alargado la mano. Yo recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo. Evoco todas sus acciones, medito en todas sus hazañas. Oh Dios, tus caminos son santos. El salmista está como repasando él mismo, con dolor, el haber pensado que Dios le soltó la derecha. Pero él mismo medita, recuerdo las proezas del Señor, y como hizo David, que se acordó de cuando Dios lo salvó de las fauces del león y de la garra del oso, o al revés, se acuerda que Dios es fiel. Entonces que Dios no le soltó la mano, sino que esa fue la tentación, pensar que Dios le había soltado la mano. Pero creemos en un Dios que no nos suelta la mano y que es fiel. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel, ¿sí? Dios es fiel, ¿eh? Él se acuerda de su alianza. Si recuerden que Zacarías justamente significa Dios recuerda. ¿Qué es lo que Dios recuerda? Sacar es recordar. Dios recuerda su alianza. ¿Sí? Entonces, justamente nuestra esperanza está en la fidelidad de Dios. Si Dios me salvó una vez, si Dios me salvó otra vez, si Dios me salvó otra vez, bueno, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Es cierto que hay que estar ahí. A veces el reproche que le hacemos al pobre Pedro cuando sale de la barca y termina perdiendo el foco y poniendo la mirada en las olas en vez de Jesucristo y empieza a hundirse. Bueno, una y otra vez uno se tiene que decir a sí mismo y a veces invitar a los otros a hacerlo, volver a poner la mirada en ese Jesús que está haciendo eh, pie firme en el agua y decir confía en Él, no confíes en vos. Deja de mirar las olitas, deja de mirar el viento, deja de asustarte. Es fácil decirlo cuando uno está sentado en una silla dando una charla, pero a veces esa es la invitación, pasar por la oración. Cuando pasé tal despelote, ¿Dios me acompañó? Sí. ¿Me hundí? No. Cuando pasé tal otro, y tal otro, y tal otro, cuantos más años, a veces tenemos más ventaja, ¿sí? De recordar más experiencias, experiencias duras, sin lugar a dudas, pero experiencias donde Dios mostró su fidelidad. Bueno, qué bueno recordar en esos momentos que creemos en un Dios que es fiel a su alianza. Me quedan 20 minutos para callarme la boca, así que acelero. Bien, acá vuelvo con otras citas con esto de la piedra angular. ¿Dónde se basa nuestra esperanza? Justamente en Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús,
nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo Jesús, ¿sí? Donde justamente a propósito les pongo un Cristo crucificado y resucitado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la cruz, como ya dijimos, no la sacamos del anuncio y no la sacamos de la vida. Predicamos un Cristo crucificado, pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. ¿Sí? Mira, de paso me voy acordando citas que podría haber puesto en la presentación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Entonces, Él es la piedra angular de nuestra esperanza. En Él tenemos que poner la mirada. Quitando la cruz porque estamos, insisto, flotando en el éter. No, iba a decir en Saturno, pero me frené. ¿Estamos flotando en el éter? No. Crucificado, pero resucitado también. ¿Bien? Y acá, buenísimo. ¿En qué se basa? Hablamos de Cristo, justamente en la dimensión del cuerpo de Cristo, esa imagen que Pablo va a usar en tantos lugares, ¿sí? Van a tener sus reajustes. Si fuese esto una cátedra de posgrado, me cortan el cuello, pero digo, porque no es lo mismo la imagen del cuerpo que usa Pablo en Corintios, no es lo mismo la imagen de cuerpo que se usa en la carta a los Efesios y en Colosenses. Hay matices, pero hablemos a grosso modo, ¿sí? En Él hemos sido redimidos por su sangre, dice la carta a los Efesios, y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe que es Cristo. ¿Sí? Esto de reunir en Cristo todas las cosas, el anaquefalé, el que Cristo sea la cabeza de toda la creación el día de mañana, en la escatología, va a estar por todas partes, ¿sí? Y esta imagen de Cristo cabeza y nosotros el cuerpo, insisto, no es igual en Corintios, no es igual en Efesios ni en Colosenses, pero a grosso modo es lo que nos va a ayudar a decir que ya estamos salvados en esperanza. ¿Y por qué la imagen de este muchacho pasando la meta? Justamente buscaba una imagen donde el que gana es el que pasa la cabeza. Digo, hay otras imágenes. Había una película famosa, era malísima, no, ya ni me acuerdo cuál era, pero de que un caballo de carrera ganaba porque había sonreído en el último momento y le pasaron los dientes primero que el anterior, ¿sí? El que gana es el que pasa una partecita. No soy un experto en corredor, pero entiendo que es así. Si pasó tu cabeza y no pasó el resto del cuerpo, ganaste, ¿sí? Ya ganaste la carrera. Si pasó el dedo gordo, ganaste. Por eso, cuando están pasando, estiran la cabeza para que por lo menos pase la nariz. Entiendo que en los caballos de carrera no soy un burrero, pero entiendo que es lo mismo. Y en esto, si Cristo ya pasó, después va a venir la imagen de que Cristo es el ancla que pasó del otro lado del velo, ya somos salvados en esperanza. Nuestra cabeza pasó, tal vez nosotros somos la uña encarnada del dedo gordo y estamos todavía a 2,5 metros de pasar la meta, pero Cristo, que es nuestra cabeza, ya llegó. ¿eh? Entonces, en esto la imagen del cuerpo va a ser fundamental en la esperanza paulina, ¿sí? Vamos justamente, y acá la dimensión tan importante de con Cristo. Somos sumergidos con Cristo, resucitamos con Cristo, morimos con Cristo. Esa catequesis del bautismo, de que en el bautismo somos sumergidos con Cristo para morir con Cristo y resucitar con Cristo, va a ser fundamental. ¿Por qué? Justamente porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? En Corintios, el cuerpo y los miembros y el ojo no le puede decir a la mano y todo lo que ustedes quieran, pero no me importa si soy el ojo, la mano, insisto, el dedo gordo, la uña encarnada del pie o lo que tengan ganas, pero soy parte del mismo cuerpo. Y con ese cuerpo de Cristo, con Cristo, tenemos que vivir todas nuestras vidas, sumergiéndonos con Cristo, muriendo con Cristo, renaciendo con Cristo, resucitando con Cristo. ¿No saben ustedes, va a decir Pablo en la carta a los Romanos, no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte?
Fíjense en con Cristo, ¿sí? Las ideas que están de fondo con Cristo. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó para gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, resucitar con Cristo. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. No es solo morir con Cristo, también es resucitar con Cristo. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Cristo en Cristo Jesús. Esta teología del con Cristo va a estar en todas las fuentes paulinas, ¿sí? En Pablo va a estar desparramado por todos lados. Por eso, insisto, esta imagen del cuerpo va a ser tan fuerte, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que vivir con Cristo, tenemos que nutrirnos de su vida, tenemos que nutrirnos de su gracia y tenemos que morir con Cristo para vivir con Cristo, ¿eh? Esto es catequesis básica, básica, básica de la teología paulina. Bien, y de ahí brota nuestra esperanza de que ya somos salvados, ya fuimos salvados, ¿eh? Porque esto ya lo vivimos en Cristo. Cristo murió y resucitó. Cristo ya nos salvó. Nuestro desafío es permanecer en el cuerpo de Cristo, ¿eh? Y no autoamputarnos a nosotros mismos, digamos, de una manera. ¿Bien? Estoy inventando teología ahora, pero sería algo así. ¿Sí? Vamos a la primera carta de los tesalonicenses, a los tesalonicenses, ¿sí? Una esperanza plástica, esto lo inventé yo absolutamente, ¿eh? No la carta a los tesalonicenses, sino el tema de la esperanza plástica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Ahora lo explico, ¿sí? Porque nosotros creemos que Cristo murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no pereceremos, ahí escribí algo mal, a los que hayan muerto, no precederemos a los que hayan muerto. ¿Cuál es el problema? Acá hago un paréntesis. Nosotros a veces perdemos la noción de la misión paulina. San Pablo, nosotros, ¿qué tenemos de San Pablo? Los Hechos de los Apóstoles, digo de San Pablo entre comillas, porque es de San Lucas, pero bueno, ahí tenemos una tradición paulina y algo de la vida de Pablo y de sus homilías y de sus prédicas y de sus viajes que hay que tomar con pinzas, porque evidentemente están tuneados por la visión teológica de Lucas. Y tenemos las cartas paulinas. Como es todo lo que tenemos, a veces nos olvidamos que en realidad todo lo que tenemos es un pedazo del vestido, ¿sí? Tenemos ¿cómo se le llama ahora? Un corto, un short de una clase gigantesca. Bueno, entonces nosotros a veces perdemos la noción que lo que tenemos son 5 minutos de la clase, ¿sí? San Pablo en todo esto pasaba años de su vida evangelizando. Es como que yo le escriba una cartita a fulanito menganita del Chaco, donde fui a misionar durante 4 años, y todos dicen, bueno, Patricio en su misión lo que explicaba era la esperanza de los muertos. Bueno, no, en mi misión en realidad expliqué muchas otras cosas, en mi cartita solo expliqué la esperanza de los muertos. San Pablo se la pasaba evangelizando y después en las cartas, entre otras cosas, explicaba su evangelio, en algunos casos, la carta a los romanos, Gálatas y algo de Filipenses, y algo de los Corintios si quieren, pero muchas otras partes de sus cartas que hacía, atajaba penales de despelote que se le armaba en la comunidad o de dudas que habían quedado. Entonces la primera carta a los tesalonicenses empiezan a ver que Pablo había prometido la esperanza, la resurrección, la segunda venida de Jesucristo y se iban muriendo los cristianos.
y los tesalonicenses le escriben, querido Pablito, ¿qué pasa con la segunda venida? Porque estamos esperando el colectivo y todavía no vino y se nos están muriendo nuestros compañeros en el camino. ¿Sí? Entonces dice, ¿hasta cuándo tenemos que esperar la segunda venida? Y Pablo manda esta carta, va a mandar esta carta respondiendo. ¿Eh? Justamente que esto de, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. La esperanza cristiana está puesta en la resurrección de Jesucristo. Pablo estaba convencido que él iba a estar presente, vivito y coleando en la segunda venida, después va a tener que recalcular un poquito el asunto, porque Jesús tardó un poquito más de lo que esperaba, ¿sí? De lo que Pablo esperaba, al menos, y de lo que los primeros cristianos esperaban. Y a eso voy justamente con la esperanza plástica. No se los leo ahora, ahí está la segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo, o el autor de la segunda carta a los tesalonicenses, que no es Pablo, va a tener que repensar la esperanza cristiana. Porque ese Pablo que esperaba estar presente, vivito y coleando cuando Jesús viniera en la segunda venida, bueno, al final murió decapitado en Roma. Entonces, ¿qué pasa con la esperanza? Bueno, a veces hay que ir recalculando nuestra esperanza. Y no es que porque Dios te dijo, bueno, tu esperanza está acá, o Dios te dijo entre comillas, o yo entendí que mi esperanza está acá, ya una vez que se cumpla eso ya está. A ver, estoy tratando de explicar algo que es medio raro. La esperanza es plástica, ¿a qué voy? Que nuestra esperanza se va modificando muchas veces, ¿sí? Evidentemente, no porque deja de estar en Cristo, esa es nuestra última esperanza, sin lugar a dudas, y ese es el ancla que va a venir ahora que les explico en la diapositiva que viene. Pero a veces vamos a utilizar esa imagen del ancla. ¿Cuál es la imagen del ancla que usa Pablo? ¿Sí? El ancla no es tanto el ancla de acá a la izquierda que ustedes tienen, la del barquito, donde estamos, nos mantiene fijos, sino que era el ancla que se tiraba para adelante y de la cual uno iba como apoyándose para ir para adelante. ¿Se entiende? Nosotros en general tenemos, me acuerdo de una película de humor, eh, Top Secret. Algunos que tienen más años se acordarán. Era la esperanza, vieron para subir los castillitos, la película es malísima, así que no la busquen, pero para subir los castillos que uno tiraba una especie de ganzúa como la que tienen ahí arriba a la derecha, y subía los muros. ¿Por qué? Porque había un ancla enganchada arriba de la torre. ¿Eh? Bueno, el ancla de Pablo es eso, es un ancla que se tira al frente, se engancha con algo y uno se va arrastrando hacia allá adelante. Uno ya está en esperanza, porque el ancla ya está allá, ¿sí? Ya llegó al objetivo y yo me voy dejando arrastrar, o sea, llevándome por esa ancla. Bien, vamos a leer esta cita y tal vez se entienda un poquito mejor. De esta manera, dice la carta a los hebreos, hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Saben qué imagen se me ocurre ahora más que el ancla? Podría ser la del arpón. ¿Eh? El arpón es esa flecha que se tira para adelante y que tiene una soguita generalmente enganchada. Entonces, el arpón le dio al pez, al tiburón o a quien quieran, en las películas al avión, y uno se agarra de la soguita que está enganchada al arpón y se deja llevar. ¿Sí? Tal vez más que el ancla, que hoy a nosotros nos suena algo como fijo e inmóvil, el arpón nos podría ayudar un poco más a... Es una flecha que va hacia adelante y que llegó al objetivo antes que nosotros. Nosotros somos los que estamos tirando de la soguita para llegar al objetivo, ¿sí? Justamente Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Entró en dónde? En el Santo de los Santos, en el cielo. ¿Se acuerdan del Santo de los Santos? Es el lugar donde estaba la presencia de Dios en el templo.
y que se rasga el velo. ¿Por qué? Porque el velo era lo que no nos permitía entrar, ¿sí? Solamente el sumo sacerdote una vez en el año podía entrar al Santo de los Santos. Cuando Cristo muere, se rasgó el velo del templo, es ese velo el que nos separa de la presencia de Dios, el que se rasga. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en esa presencia y nosotros con Cristo podemos entrar a esa presencia. Cristo fue el ancla, el arpón que atravesó ese velo y gracias al cual nosotros vamos a entrar. Él entró como precursor. Bien, me tengo que anotar la del arpón por si alguna vez tengo que repetir esta charla. ¿Sí? No me salía la palabra. Bueno, y última o anteúltima diapositiva, si no me equivoco. Bueno, en el medio yo me voy, le fui pifiando, no fui anotando todas las cosas que iba anotando más pastorales, ahora las retomo, ¿sí? Ahí les puse esta rueda con 3 rayos, justamente porque la fe, la esperanza y la caridad no son 3 compartimentos estancos. Yo puedo decir, yo tengo mucha fe, Padre, yo tengo una fe bárbara, pero mi esperanza está por el piso. O Padre, yo tengo la fe y la esperanza a tope, 100%. Pero la caridad, olvídate, detesto al mundo entero, ¿sí? ¿No? Las 3 cosas van de la mano, evidentemente, uno puede tener preponderancia y tener alguno de estos 3 rayos más fortalecidos, ¿eh? Yo soy diestro y con la zurda soy un desastre, ¿eh? Puede ser que uno tenga más ejercitada alguna de las 3, ¿eh? Fe, esperanza o caridad. Pero no puedo decir, bueno, yo ejercito una sola y las otras 2 que queden para los otros. Y uno escudarse, mi carisma, Padre, es la fe. Yo rezo, pero vivo angustiado en una depresión y la caridad no la ejercito jamás. Bueno, si tengo la fe fuerte, la fe va a alimentar la esperanza y la caridad. Bien, y ahí vamos con la carta a los colosenses. Nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. ¿Sí? A causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Esto lo leímos, si no me equivoco, en misa la semana pasada. Cuando hizo la lección a la mañana dije, matanga, esto lo tomo para la charla de la esperanza. Justamente lo que está haciendo el autor de la carta a los colosenses es felicitarlos por la caridad, por la colecta, por todo lo que venían haciendo, pero justamente la fe, la esperanza y la caridad. Las 3 cosas vienen de la mano, ¿sí? Vamos al cierre más pastoral, si se quiere. Acá retomo algunas cuestiones anteriores. Vivir la esperanza no es flotar en Saturno, ya quedó claro como el agua, ¿sí? Basta de cristianos que viven, algunos le dicen, y esta era una de las cosas que había anotado para citar. Mi primera misión fue en 3er año al hospital de clínicas. Era un mocosito pobre de mí. Y en un momento visitando un enfermo, habría sido el primer enfermo que visité, y un aprendizaje que me lo acuerdo hoy, ya llevo 13 años de cura, le decía al pobre tipo que estaba ahí en la camilla, le digo, no se preocupe, ya se va a recuperar, era un pobre mocosito en mitad del secundario. Y veía a la señora que me hacía desde atrás, como diciendo, cállate la boca, enano, ¿sí? Y le habían amputado la pierna hacía 2 horas. Y yo volando en Saturno diciendo, no se preocupe, se va a recuperar. Más allá si se recupera o no se recupera, a veces nos pasa de encontrarnos con cristianos que parece que todos son pétalos de flores que van cayendo desde el cielo. A veces hay cosas que hay que bancárselas y son parte de la vida. Y en esto, digo, en la escritura está plagado. Los amigos de Job que tratan de encontrar por qué Job es culpable, los salmos, las lamentaciones. La lamentación es palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Lamentarse frente a Dios por las situaciones que le están padeciendo. Y la lamentación es parte también de la oración cristiana. No hay que cortarse la lengua antes de lamentarse. A veces la lamentación es una buena oración. Bueno, Señor, esta situación es lamentable y la lamentación se vuelve oración. Bien, desvinculado de Cristo, la esperanza no se alcanza. ¿eh?
Entonces en esto, en vez de a veces jugar al Tetris y tratar de cortar y pegar y buscar la razón que hay detrás, como los amigos de Job, miremos a Cristo crucificado, unámonos a Él, completo en mi carne lo que falta, los padecimientos de Cristo Jesús, va a decir San Pablo también. Bueno, miremos a Cristo, unámonos a Él y en Él encontraremos nuestra esperanza. El centro está en Él y solo en Él. Él es la piedra angular. Sacamos la piedrita angular y el arco se nos cae todo. ¿Sí? Entonces en esto aceptar que de ahí va a brotar nuestra esperanza. La mirada está más allá y hay algo de angustia que es irrenunciable. Estoy leyendo ahora para lo que estoy cursando, ya no me acuerdo ni qué materia, no era escatología, era antropología, un seminario sobre el mal. Estoy leyendo un libro de Sesbue, está buenísimo, no me acuerdo, El hombre maravilla de Dios se llama. Miro ahí a la esquina porque lo tengo ahí guardado. El hombre maravilla de Dios. Y justamente algo que desarrolla es que parte de la antropología cristiana, el nunca estar saciados, ¿sí? Hay algo de la angustia, estamos llamados a algo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir y algo que en esta vida no podemos llenar. Será el día de mañana, como problema de Dios que Él se encargue, no tengo ni idea, ¿sí? Pero evidentemente hay algo de insatisfacción perpetua. A veces porque somos los del Evangelio de ayer, que tocamos la flauta y no bailamos, cantamos cantos fúnebres y no lloramos, ¿sí? Eso no es la angustia de la que nos habla Sesbue, ni la angustia que estoy citando acá. Pero hay algo de anuncio, de angustia, del querer llegar siempre y parece que nunca llego. Y claro, Cristo llegó y es la cabeza, pero yo sigo del otro lado de la línea y quiero llegar a la línea, ¿eh? Bueno, algo de lo que vamos a vivir cuando vemos ahora que viene la peregrinación a Luján. Vemos las torres de la basílica y uno dice, ah, estoy llegando, y se hace infinita, viste las torres, pero te faltan leguas, hermano. Entonces, bueno, algo de esa angustia, y ahí todos se largan a llorar y todos parece que le están corriendo la basílica, algo de eso es nuestra vida. ¿Bien? Y no podemos desvincular esta esperanza al resto de nuestra vida. Fe, esperanza y caridad. Una esperanza de papel glacé cayendo sobre nuestras cabezas, pero desvinculada de los demás, sin poder vivir la caridad, sin una verdadera oración y encuentro con Dios, no es una esperanza verdaderamente cristiana. ¿Sí? Ahí les dejo simplemente los artículos. Los artículos que utilicé son estos dos: Los motivos de la esperanza cristiana según San Pablo, Teófilo de Orbizo, y de Ricardo Ferrara, este otro artículo, y el diccionario bíblico de León Dufour. Como para no mentirles, todo lo demás, los comentarios son míos, pero estas son las fuentes. Son artículos viejos, pero San Pablo es más viejo, tiene 2000 años y lo seguimos utilizando. ¿Sí? Dejo de compartir, perdón, la catarata de palabras, pero bueno, en una hora hay que expresar muchas cosas. ¿Sí? Abro el juego a preguntas, no sé si Vanessa hace de moderadora, si te mandan, levantan la manito, no levantan la manito, o si no hay preguntas, un abrazo gigantesco a todos. No, los invitamos a que vayan, si quieren, mandando. Si no se animan a hablar, que los digan por el chat y si los voy leyendo. Y si no, que vayan abriendo sus micrófonos de a uno y que vayan consultando. Lo mismo para la gente de Facebook. Que la escriban a la pregunta y nosotros se las leemos por acá. Yo aprovecho para respirar mientras tanto. Pueden no ser preguntas y comentarios, también puede ser. No, yo quiero agregar, decir que la clase me pareció tan didáctica, tan buena, con los ejemplos, con el PowerPoint, con textos largos, pero que se hicieron cortos. La verdad que me impactó, me gustó muchísimo la clase, Bueno, si muchísimo. te consuela, me olvidé la mitad de las cosas que había anotado, pero va, Pero es ¿eh? normal eso, pero lo que llegó fue espectacular. Bueno, me alegro, me alegro. Bien, ahí Santiago puso, uy, se me fue. El mundo romano era un mundo muy violento. Hablar de esperanza en un contexto de ese tipo debió ser muy difícil.
Pablo fue un hombre muy valiente. Bien, por ahí aprovecho y lo llevo a algo dije, de esta primera diapositiva y de Enzo Bianchi, que dice que es un mundo donde la esperanza pasa desapercibida. Evidentemente no hace falta ni hablar de las guerras que estamos viviendo, pero a veces, y ni del noticiero, prender el noticiero a veces dan ganas de ponerse a ver Mickey Mouse, pero evidentemente la violencia del Imperio Romano a veces la seguimos viviendo. Aprovecho lo de maravilla de Dios y la antropología. Es algo que llevamos en el corazón, que por un lado estamos hechos para Dios y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en Dios, pero por otro lado hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos, como decía Pablo, ¿no? Es algo que nos va a acompañar, evidentemente hay épocas más violentas, hay culturas más violentas, hay países más violentos, pero esto nos va a acompañar hasta siempre, así que salvando las distancias, el Imperio Romano y lo que vivimos ahora, la esperanza es igual de necesaria ahora que para la época de Pablito. ¿Eh? Así que agradezco, no me acuerdo quién era el que hizo el comentario, pero sí, sin lugar a dudas, sí nos viene bárbaro ponernos en ese contexto y en el nuestro también. Padre, bueno, Recuerdo, sí, agradecerte, un gusto verte, reencontrarte por este ¿Cómo va, medio. Teresa? Muy bien, nuestro anterior párroco, así que un gustazo. Y yo me quedé pensando en esa imagen del arpón que pusiste. No Sí, sé si dijiste que, porque me lo imaginaba, ¿viste? Me hacía así la figura, por ejemplo, que alcanza la ballena y que yo voy detrás, ¿no? Pero claro, claro, ahí la me confundí porque como viste la ballena lo asocio como algo movible, ¿no? Fijo. Está bien que si el arpón la mata en el acto, la ballena se quedó quieta, pero como que me mareaste con esa imagen porque viste, tenés lo del ancla que se mete en tierra y ahí se quedó, ¿viste? Va, no sé si me lo sí, puedes explicar mejor, como que se me hace bien, Greenpeace dificultosa esa haría imagen una porque si se me denuncia, no sé si escapa el hablas de... objeto, como que no se quedó fijo nunca, ¿no? Bueno, O si querés, es digo, parte de del qué... dinamismo A de ver, que es que a mí me gusta la avanzan. imagen, esto es discutible, pero estaba en la primera diapositiva. Yo hablaba de la carrera y San Pablo habla de la carrera y hablaba de, no me acuerdo qué otra imagen figuraba ahí en la primera diapositiva. Digo, Ajá, a veces tenemos una fe que parece como demasiado quieta, ¿eh? Y ajá, sobre todo la relaciono todo esto, se podrían hacer 20 cursos sobre esto con una imagen demasiado intelectual de la fe. Bueno, aprendemos el catecismo y listo, ¿eh? Aprendo a Cristo, me arrodillo frente al Santísimo y ya alcanzó. Digo, a Cristo estamos mm, llamados a encontrarlo en nuestra vida cotidiana y nuestra vida cotidiana es móvil, digo, los pobres son móviles, nuestra vida es móvil, la ujú, Eucaristía, la comunidad es móvil, este cuerpo de Cristo, justamente el de la carrera y que le pasa la nariz por la línea de meta. ¿Eh? Si, si, ajá, si pensás, y esto hay citas de San Agustín, ahora no me la acuerdo, pero si pensás que encontraste a Cristo, no es a Cristo a quien encontrás. O sea, si pensás que ya está, lo encontraste a Cristo y ya está, ya puedo cerrar y apagar la luz, o estás del otro lado o no es a Cristo a quien encontraste. Porque en cuanto hay un himno de vísperas, me parece que es lindísimo, porque te encuentro, te busco. El mismo ujú. cantar de los cantares. He encontrado a mi amado y en cuanto lo encontré desapareció de mi alma y tenemos que seguir buscándolo. Esa movilidad es parte intrínseca de la fe. Más allá de Creo si que la tiene que ballena ver se con come esto que ballena, bautizaste como esperanza plástica, ¿no? ¿Va por ese lado? va por ese lado, ¿eh? Sí, Ajá, justamente, va por ese lado. ajá. Bien, bien, muchas gracias. De nada. padre, tengo una Sí, duda. Fue, Ujú, tengo unas cuantas dudas, ¿no? Pero versículo de Romanos 5, 3, 4, es de las tribulaciones que producen constancia, sí. decía, no lo termino de comprender. Si es algo así como que la preocupación, la tribulación, me perfeccionan la fe. Sí, si la llevas bien, pasame la cita, no lo tengo, ¿la tenés anotada? Romanos 5, 3, 4. Estoy con la Biblia acá, la buscamos. Romanos. Vieron que todo el mundo piensa que los biblistas sabemos la Biblia de memoria. Yo vengo a No, llevar está en el PowerPoint, por eso te lo Sí, comento. sí, pero acá tengo la del Sí, pueblo de Dios. sí.
Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es justamente esa fortaleza que nos va dando. Después ahí alguien preguntó algo del motor y el dolor. Después lo retomo en base a esta línea. Pero justamente las tribulaciones es ese crisol que nos va poniendo a prueba, si se quiere, va a sonar bestial, eh, pero es lo que nos va dejando de hacer tiernitos y nos va volviendo robustecidos en la fe. Es como el nene, el papá que no quiere que su nene se lastime, y todo es colchón de agua, y todo es algodones, y todo es, yo no digo el otro extremo, ir dando porrazos por la vida. Pero digo, y si querés que el nene aprenda a andar en bicicleta, algún porrazo se va a dar. Si vos querés que el nene aprenda a caminar, y algún golpe se va a dar. Digo, en algún momento, y el golpe lo va a ayudar a fortalecerse y decir, bueno, sigo caminando a pesar de todo. Y eso te va a ayudar el día de mañana a correr. Digo, más allá si la imagen es más perfecta o menos perfecta. Pero es eso lo que Pablo está expresando. Porque si querés Claro. una vida, insisto, entre algodones, no la vas a tener. Primero porque no es real, no No existe, no existe. existe y nunca existió. Más allá de Imperio Romano o no Imperio Romano, no existió y no existirá. Y segundo porque no es cristiano. Justamente predicamos un Cristo crucificado y eso es parte intrínseca. Pero Sí, donde la cruz, y ahí vuelvo a la imagen del crucificado y resucitado, que entiendo que acá me meto, no leí del todo la pregunta, del dolor. Digo, el dolor solo por el dolor, no, no somos masoquistas, ¿eh? No creemos en que hay que buscar el dolor por el dolor mismo, pero entendemos que el feliz culpa que mereció tan grande Salvador. En el dolor podemos encontrar la redención, ¿sí? Y completo en mi carne lo que falta los padecimientos de Cristo Jesús. ¿Se entiende? En eso, insisto, a ver si encuentro la pregunta. Bueno, alguien decía algo del dolor y del motor. Entiendo que va en la misma línea de lo que me preguntabas recién, Adriana. sí, sí. Esta tribulación, este dolor, este sufrimiento, vivido cristianamente, porque lo puedo vivir para los cuernos, vivido cristianamente, es fuente de salvación. Mm, mm. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Espero haber contestado lo otro que no lo encuentro. Acá está, ¿querés que te lo lea? Dale. No sé si interpreté bien, pero parecería que el dolor es el motor tanto de la fe como de la esperanza para Pablo. Sin la experiencia del dolor en sus distintas formas, no hay forma de crecer tanto en la expectativa por lo futuro y de un redentor. Sí, yo por ahí no sé si pondría el dolor, el motor como el único motor, pero el dolor, evidente, si querés, puede ser parte de la nafta, si querés, utilizando ese ejemplo. Entiendo que el dolor puede potenciarnos muchísimo y gracias a Dios, a veces nosotros hemos tenido, bueno, nosotros, el mundo entero, pero este año fue lo de Bahía Blanca. ¿Sí? Lo de Bahía Blanca, me acuerdo de las inundaciones en Santa Fe. A veces la Argentina, digo, entiendo que puede pasar en todos lados, pero yo conozco acá, eh, frente a estos momentos de sufrimiento y dolor, brota una caridad impresionante y brotan unos gestos de esperanza, lo que le decía del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro. A veces ver gente que está partida al medio y que sigue caminando y cómo los otros los ayudan, es realmente llena el alma. ¿eh? Entonces, no sé si contesto, pero me parece que va algo de eso. Siempre aclarando, vivir el dolor cristianamente. Podemos vivir el dolor de cualquier otra manera. Y que no solo no sea motor, no sea nafta, sino que explote todo, sea una bomba. Bueno, hay un dolor visto cristianamente y llevado cristianamente que lo hacia donde apuntamos. Son 20:14, para no traicionar a nadie con los horarios. No sé si hay alguna pregunta más. Perdón, padre, ¿puedo hacer un comentario? Claro que Usted sí. usaba la palabra movilidad. Yo diría también dinamismo, o sea, la vida va cambiando, por más que uno no quiera, digamos, las cosas
ocurren quizás por nosotros, pero otras suceden, ¿no? Entonces, esa renovación de la esperanza tiene que ver con ese dinamismo propio de la vida. Y lo mismo con respecto a las luces y sombras que todo hombre, la humanidad tiene, porque así como afloran gestos de solidaridad, ¿no? De esperanza, de acompañar, de comparecerse con el otro, bueno, también está lo otro. O sea, yo creo que una de las cosas es la aceptación de que somos, bueno, somos un poco esto y un poco lo otro, ¿no? No es todo Sí, malo ni todo bueno. a ver, se me Para cortó un poco. completar. Se me cortó un poco el audio, pero retomo ahí. Entiendo Sí, esto y termino, Vanessa, no te asustes. ujú, Esto de lo dinámico, que digo, lo dinámico de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra caridad es por lo dinámico de nuestra vida. Nuestra fe está bien, encarnada en una historia, creemos profundamente en eso. Cristo se ujú, encarnó en una historia. No desencarnemos nuestra fe. Nuestra vida es dinámica y evoluciona y va mutando en muchas cuestiones y nuestra fe va teniendo la misma dinamicidad frente a la realidad histórica que vamos viviendo, padeciendo y viviendo con gozo y reconciliándonos. Entonces, en eso, todo lo que decimos, fe, esperanza y caridad, todo está llamado a vivirlo encarnadamente y en la sí. historicidad de nuestra condición humana. ¿Sí? Bueno, para no traicionar a Gracias. nadie, nos explayamos 2 minutos más. ¿Eh? No pasa nada, Muchísimas no pasa gracias de mi nada. parte por la Muchas gracias. invitación. Bien, Muchas Muchas Patricio, gracias. acá gracias, Gabriel. no sé si Muchas estás viendo en los gracias. comentarios que te están No, todos agradeciendo por este bueno, hermoso encuentro. Hermoso. La verdad que estamos sumamente agradecidos. Fue un encuentro hermoso, bueno, me impecable, alegro. así que gracias. Muy felices de haberte tenido. Y bueno, y Gracias. a todos los esperamos mañana para el último encuentro ya Bueno, de esta semana bíblica. Mañana nos van a acompañar dos chicas que son de la Arquidiócesis de Santa Fe, mm, del servicio bíblico, así que vamos a ver una experiencia de retiros bíblicos. mm, Ujú. Así que los Bueno, esperamos para bueno. terminar esta semana. Nos Chau, vemos. Gracias a gracias. Chao, todos. adiós. chao, Chao. chao. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. Hasta Gracias. mañana.